Bienvenido nuevamente al programa Su Palabra y mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez. Hoy quiero que analicemos un tema titulado Esta sed de eternidad. Es la presentación número 95 y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre Celestial, gracias porque nos das un día más de oportunidad, Señor, para aprender de ti, para avanzar en este camino de salvación que es Cristo. Ahora, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca para entender y poner en práctica. Bendice a cada uno de mis oyentes y a mí, a ambos, Señor, a todos nosotros. Llénanos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Esta sed de eternidad. En el principio de este mundo, fuimos creados por Dios para vivir, no para morir. La caída en el pecado trajo la muerte, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, entre otros versículos. Leamos este, Romanos 5, 12. Desde entonces, dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado a la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, todos pecaron. Tenemos esa situación. Desde entonces Dios dio la promesa de restauración y vida eterna a todos los que se vuelvan a Él, con el deseo de que todos lo hagamos, de que todos seamos salvos, de que todos tengamos vida eterna. Para llevarnos de vuelta a la inmortalidad, hace falta quitarnos el pecado, porque ese es la causante, ¿verdad?, de la muerte. Por eso, Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se puede ser leído en Juan 1:29. Ahora, veamos en Génesis 3:15, la primera promesa que Dios, aunque conversaba en ese momento con Satanás, con la serpiente, que es Satanás, la serpiente antigua, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón, es decir, a la simiente de la mujer. Si uno lee, por ejemplo, el capítulo 12 de Apocalipsis, ahí está ampliado todo ese gran conflicto que iba a haber entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre los hijos de Dios y la simiente de Dios y la simiente de Satanás, y como la simiente de la mujer, es decir, alguien nacido de la mujer, alguien nacido como hombre, que se fue Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, iba a derrotar, a herir en la cabeza a la serpiente, es decir, una herida de muerte. Ya vimos hace unos días como dice que Jesús triunfó sobre todos los poderes del mal en la cruz. Así que al morir en la cruz iba a derrotar al diablo y a todas sus agencias. Y dice, y tú, Satanás, vas a herir a la simiente en el talón, es decir, una herida que no iba a resultar para muerte eterna. Esa es una figura del lenguaje que se usa allí. Vemos en Apocalipsis 12 y en toda la Biblia cómo esto se va cumpliendo, esa gran controversia, ese gran conflicto. Y en Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que después de recordarle al ser humano que iba a volver al polvo, porque había desobedecido y Dios le había hecho la advertencia de que si desobedecían tendrían la muerte, ahora Él les da esta ya no promesa hablada, sino esta promesa representada, porque dice que aunque el ser humano se había vestido con delantales de higuera, porque se había sentido y se había sabido, se había dado cuenta de que estaba desnudo, ahora Dios para el hombre hizo túnicas de pieles. Claro, esa túnica de pieles es luego está resumido en una expresión del Apocalipsis que dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Claro, Jesús, representado por aquel Cordero que Dios sacrificó para construir las túnicas de pieles para Adán y Eva, estaba
allí representado por esas túnicas de pieles, estaba representado Cristo. Es decir, que hubo que sacrificar un corderito, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así que encontramos que Dios tenía un plan, y ese plan tenía como centro el sacrificio de Cristo. Pero como dice que la simiente de la mujer es también que ese sacrificio, para que Cristo se pudiera sacrificar, tendría que precisamente encarnarse, ser un ser humano. Ahora, el diablo siguió mintiendo con el propósito de que no encontremos el camino de vuelta a Dios. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Por eso, cuando Dios estableció la religión, es decir, la forma de volver a ligarnos con él, eso es lo que significa religión, religar, el diablo la distorsionó. A través de los siglos surgieron falsos sistemas para alcanzar la vida eterna. El primer sistema falso lo encontramos en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Cada uno tenía su oficio. Ahora, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. La respuesta de por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín con desagrado está muy clara. Hace un momento lo acabamos de leer. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tenía que ser representado por un Cordero. Cristo, que iba a quitar el pecado, tenía que ser representado por un Cordero sacrificado. Uno podría decir, bueno, es que Caín trajo lo que él produjo. Bueno, ahí está el problema. Aunque Dios les habló claramente el plan de salvación, a Caín decidió traer lo que él producía. En otras palabras, trató de ganar la salvación por sus propias obras. Eso es todo todo eso está allí implicado. Como ya vimos, solo el sacrificio del Cordero Inmaculado de Dios podía darnos restauración. Lo que Caín estaba tratando de hacer era salvarse por sus propios méritos. Lo que yo hago, ahí se lo traigo a Dios y con eso me salvo. La sed de eternidad, ese es un sistema falso de salvación, sistema de salvación por obra. La sed de eternidad que hay en el ser humano es puesta por Dios, porque no lo creó para morir. Pero el diablo ha inventado incontables sistemas falsos para obtener la vida eterna, para así hacer que sufran la muerte eterna junto con él. Mucha gente, de acuerdo a sus deseos, todos moriríamos junto con él. Ahora, algunos falsos sistemas han sido la salvación por nuestros propios méritos, como lo intentó Caín, ya dijimos. Otro sería la reencarnación. Bueno, en realidad, con la reencarnación, lo que se hace es, en ese sistema, que no es cierto, pero bueno, lo que sucedería es que a través de diferentes procesos y diferentes sufrimientos, el ser humano se va purificando y va pasando de una vida, un alma medio purificada, se reencarna en otro cuerpo y ahora sigue sufriendo para poder seguir purificándose. Incluso, según algunas creyentes de reencarnación, pasa a través de animales. Bueno, la verdad fundamental es que la restauración a la vida eterna es confiada con el sacrificio del Cordero de Dios para perdonarnos, y la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente para lograr la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Otro sistema falso de salvación es el universalismo, aquella creencia de que al final todos los seres humanos seremos salvos. Pero la Biblia dice que unos se salvan y otros se pierden, que el único camino es Cristo Jesús. El que no acepta a Cristo no tiene vida eterna. Mientras tanto,
sabemos que andamos en el camino correcto, necesitamos cada día saciar esa sed de eternidad, porque hay esa sed de eternidad en el ser humano. En Juan 7, 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En otras palabras, la presencia del Espíritu Santo es el que aquí nos sacia la sed de eternidad. Por eso todos los días debemos buscar al Espíritu Santo, porque es el que nos da vida, el que nos vivifica nuestros cuerpos mortales, el que nos hace disfrutar de una vida, porque con la muerte de Cristo somos perdonados, pero es la presencia del Espíritu Santo la que nos infunde esa vida y nos mantiene esa vida, esa conexión con Él. Aquí necesitamos la presencia del Espíritu Santo, y por eso todos los días nuestra oración más ferviente, más importante, es pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, la sed de eternidad ahora se sacia, sin embargo, con la presencia del Espíritu Santo, pero vivimos todavía en este mundo de pecado, todavía tenemos aflicciones, todavía no tenemos inmortalidad, todavía nos enfermamos, todavía hay momentos en que tenemos que aferrarnos duro al brazo del Señor, porque de lo contrario sucumbiríamos a las tentaciones y al desánimo y a la tristeza. Y incluso podríamos perder la fe. Ahora, Apocalipsis 22, 17 nos dice: el Espíritu y la esposa dice: ven. El que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Eso es lo que está haciendo la esposa. Recuerden, la esposa, la desposada del Cordero, es la iglesia. Tú y yo, como parte de la iglesia, debemos hacer esa obra, porque el Espíritu es el que nos está asistiendo. Porque si estás gozando de la presencia del Espíritu, entonces Él te va a dar la fuerza, no solamente para ser fiel a Dios, sino también para testificar. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Pero cuando estemos con Jesús y con el Padre en la patria celestial, esta sed será eternamente y completamente saciada. No momentos de desánimo, no momentos de interrupción de esa relación con Dios que a veces nos sucede por nuestra propia falta. Ya eso no habrá. Todo será felicidad, armonía y la presencia permanente de Dios con nosotros, allí visible. Dice Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Parece que, como lo han pintado algunos, sale con dos troncos a uno y a otro lado del árbol, y el tronco se junta después arriba, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos lo servirán, verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Allí, en ese río de agua de vida, bebiendo esa agua, que Dios nos ayude, ¿verdad?, para poder alcanzar. Pero mientras tanto, la sed de eternidad tiene que ser saciada aquí, con la presencia del Espíritu Santo. Voy a leerles el poema, esta sed de eternidad. Esta sed de eternidad, de beber agua de vida, no puedo saciarla en fuentes de mundanales bebidas. Esta sed de eternidad mantiene a mi alma alerta y no la deja arrullarse con bebidas de quimeras. Esta sed de eternidad se saciará en aquel día, cuando en la santa ciudad beba del río de vida. Por ahora, aquí en la tierra, la sacio día tras día, abriendo mi corazón a Jesús, agua de vida. Ven ya, Jesús, a llevarme a la ciudad celestial, donde por siempre me sacies esta sed de eternidad
Jesús hoy me da el agua de vida. Él es el agua de vida, pero me la da específicamente con el Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, y te la quiere dar a ti también, si es que no la has probado todavía. Bueno, mi querido hermano y mi querido amigo, hoy quiero volver a hacerte un llamado para que aceptes a Cristo, para que dejes entrar a Jesús, para que de tu interior broten ríos de agua viva, como dice la promesa de Juan 7, del 37 al 39, para que sacies aquí esta sed de eternidad y puedas llegar a la patria celestial, donde serás saciada completa y eternamente. Acepta a Cristo hoy, cree en Jesús para tu salvación, dale entrada en tu vida, rinde tu corazón a Él y Él va a saciar esa sed de eternidad, ahora y después para siempre. Quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque en esta oportunidad nos has permitido otra vez saborear de tu palabra esas promesas hermosas, la promesa de salvación a través del Cordero y la promesa del agua de vida que sacia nuestra sed de eternidad, el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque es una hermosa realidad que cuando lo practicamos y aceptamos a Jesús y nos mantenemos en comunicación con Él, nuestra vida, nuestra sed de eternidad es saciada aquí. Señor, yo te pido que tú bendigas a mis oyentes, a mi amigo y a mi amiga que están escuchando, para que no dejen pasar otro instante, sino que en este mismo momento, por favor, Señor, sigue allí insistiendo en este momento para que abra su puerta, dejen entrar a Cristo y Él sacie esa sed de eternidad. Él les dé perdón y la presencia del Espíritu Santo y estén listos para ir a la patria celestial. Todos estemos listos, Señor, para que allí, para siempre, podamos ver el agua del río de vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana quiero seguir compartiendo contigo la palabra de Dios. Acuérdate que haces una decisión ahora y necesitas seguir escuchando, necesitas seguir alimentándote, necesitas seguir bebiendo cada día el agua de vida para ser saciado cada día y tener gozo cada día. También te invito a que contactes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que allí podamos ayudarte de una forma más completa, porque la Iglesia tiene dones para ayudar a cada persona que llega y tú mismo vas a tener dones y vas a ser parte de esta ayuda mutua que nos ofrecemos unos a otros y vas a participar en la obra que hace el Espíritu y la Iglesia, el Espíritu y la esposa, de decirle a la gente, ven. Mientras tanto, quiero que saborees este pensamiento, lo disfrutes allí con Cristo en tu corazón, que dice, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama.